Bueno, pues como he dicho, somos Olaf y Antonio. Vamos a presentar un poco el proyecto de Expert Brain. Vamos a hablar un poco del proyecto general, las empresas que participan y un poco los objetivos, los problemas que hemos intentado resolver, bueno, que estamos intentando resolver. Y nos vamos a centrar sobre todo en Space, la plataforma que vamos a utilizar para resolver esos problemas. Pues también hemos trabajado un poco en desarrollar algunas funcionalidades que nos van a ayudar a resolver este trabajo. El proyecto, pues básicamente es hacer una herramienta digital inteligente para optimizar procesos de fabricación aditiva. Estamos hablando, pues, de probablemente un chat que se integre con bases de datos en este caso, IDIME, que sería el experto en la materia de fabricación aditiva, el Instituto Tecnológico del Metal, el Mueble y la Madera. Y esto lo estamos haciendo con la empresa Nunsis y Slice, además del Instituto Valgrind. Pues bueno, dentro de este marco, los dos problemas principales que detectamos y que vamos a tratar de resolver es el primero, el ajuste de parámetros de impresión. Ahí me tiene impresoras de material fundido por láser y tienen problemas con el ajuste de esos parámetros de impresión. Pues nos han pasado un dataset, también estamos investigando sobre otros datasets y otras líneas de investigación, otros artículos que hay al respecto de cómo funcionan estos procesos y de cómo optimizarlos a través del aprendizaje automático. Y la idea sería integrar un agente experto en calibración de parámetros o en propuesta de optimización de parámetros para que luego dentro de un sistema multiagente pueda responder a preguntas sobre optimización o recomendación de parámetros. El segundo problema que tenemos que resolver sería un sistema multiagente para hacer deep research, investigaciones profundas. Este sistema multiagente tendría una fase de planificación, una fase de recuperación de información y una fase de creación de informe. Este agente, bueno, este sistema multiagente está implementado en Spade, o bueno, se va a implementar en Spade, y un poco más adelante pues veremos un poco la arquitectura que estamos proponiendo para ello. Spade es un framework parecido a AutoGen o el que ha sacado nuevo ChatGPT para creación de agentes, pero bueno, este framework tiene ya mucha más historia porque lleva existiendo más de 20 años para la creación de agentes que no eran LLM, agentes normales. Está basado en el protocolo de mensajería XMPP, que es un protocolo bastante estándar, ha sido la base de Telegram y de WhatsApp durante mucho tiempo también. Los agentes tendrían unos comportamientos, unos behavior. Cada agente pues tendría uno o varios que modularían cómo se comporta ese agente. Soporta la concurrencia de los agentes con la librería Synthio. Y bueno, está implementado en Python. Y también ofrece una interfaz gráfica para cada agente en la que se puede ver el estado actual de la gente, qué mensajes le están llegando o qué mensaje va a enviar. Y más recientemente, pues se han integrado los grandes modelos de lenguaje que pues van a dar mucha más potencia a todos estos agentes. Una de las fortalezas que tiene Spade es que no solo se hacen agentes LLM, se pueden crear agentes que no sean LLM, agentes con otro tipo de comportamientos, BDI o cualquier otro estándar, y junto con ellos ejecutar agentes que sean LLM. Como es una plataforma con bastante tiempo, a lo largo del tiempo se han ido desarrollando plugins que han incrementado sus funcionalidades. El último sería el de los LLM, pero antes de ese vino uno sobre agentes BDI, otro sobre agentes, pues suscripción de agentes y comunicación por suscripción, para comunicación con bases de datos, etcétera. Junto con Spade, digamos el framework que está desarrollado en Python, en el que trabajarían los desarrolladores, los programadores, también se está desarrollando una plataforma drag and drop para darle una interfaz más visual y poder crear agentes con menos conocimiento de programación.
Aunque bueno, esto de momento también está en una fase de desarrollo muy temprana, pero ahora podemos ver algunos ejemplos de lo que tenemos hecho. Spade and Drop, como lo hemos llamado, sería una interfaz web que nos permite crear y visualizar esos sistemas multiagente, porque a veces cuando creamos nuestro sistema multiagente, pues si lo estamos haciendo en código directamente se queda un poco una maraña de código, a no ser que hayamos hecho una fase de análisis y hayamos hecho unos diagramas previos. Pues con esta plataforma podríamos ver esos diagramas más visualmente. Esto sería como el landing page que tendríamos de la plataforma, que nos permite pues cargar o editar algún flujo de agentes que ya tengamos anteriormente o crear uno nuevo. Y aquí podríamos ver cómo sería esa interfaz de cajas drag and drop, en la que en la izquierda tendríamos nuestros nodos y podríamos ir arrastrándolos y colocándolos y configurándolos para generar nuestro sistema multiagente. En este caso, pues tendríamos un agente LLM conectado con un comportamiento. También nos permite, pues eso, generar el código Python. Ahora mismo no se permite la ejecución digamos, visualizar la ejecución en tiempo real en la plataforma, sino que se generaría un código Python. Se traduciría este diagrama a un Python que podríamos ejecutar con Spade. También se pueden cargar y guardar modelos en formato de momento JSON para pasarlos o cargarlos en otro lugar. Aquí podríamos ver un flujo un poquito más complejo en el que tenemos un agente BDI conectados a agentes tradicionales. En este ejemplo intentábamos simular pues ese agente que predice parámetros de impresión. Tendríamos el agente Tanner que tiene el comportamiento de predict, que predeciría una serie de parámetros. El agente Coordinator, que es la cajita que hay a la izquierda en naranja, pues orquestaría la validación de esos parámetros con otro agente experto en validación y en caso de que no estuvieran validados, pues haría ajustes y volvería a probar esa predicción de parámetros. Pero bueno, este no es el modelo final que vamos a utilizar, es simplemente un ejemplo para ver cómo se pueden conectar agentes en Spade and Drop. Además de esto, pues, bueno, le cedo la palabra a Olaf que hable de Spade LLM. Estás en mute. Sí, yo voy a profundizar un poco más en lo que es el plugin de SpadeLLM. Básicamente, tenemos soporte para varios diferentes proveedores, por ejemplo, OpenAI o modelos, por ejemplo, que tengamos en nuestra propia infraestructura, en el local, mediante Oyama o LM Studio. Y pues bueno, también ofrece pues, gestión del contexto, si es por ejemplo una interfaz mediante chat. También ejecución de tools. Son cosas que ya están implementadas en otros frameworks y que son bastante básicas, pero que están ahora mismo en Spade. Eh, También implementa también agentes coordinador para coordinar diferentes subagentes, que veremos luego un ejemplo de esto. Y así como un sistema de, digamos, guardarraíles o de seguridad tanto para la entrada como para la salida, es decir, que simplemente va a filtrar ciertos contenidos para que no conteste a ciertas preguntas o se bloquee el contenido generado final si, por ejemplo, es algo que no deseamos. O sea, si, por ejemplo, aparece, por ejemplo, una palabra malsonante. También tiene integración con el protocolo MCP. De manera muy sencilla se pueden conectar nuestros agentes a servidores MCP, tanto locales como en otros servicios o fuera de nuestro entorno local. Y recientemente, que es la parte que he desarrollado en el último mes, es el módulo de RAG, que veremos a continuación un poco más qué es RAG, pero no voy a detenerme mucho porque obviamente después de la presentación de Isabel creo que ya todos conocemos un poco ya cuál es la idea, ¿no? Al final es una técnica que vamos a combinar la parte de recuperar información y aumentar el contexto que le damos al LM con esa información para generar un texto que esté basado en esos documentos recuperados.
No, al final es un poco similar a lo que ya se había comentado antes, que al final los LLMs están entrenados hasta cierta fecha, con conocimientos, con datos públicos generalmente, y no van a conocer, por ejemplo, datos privados de nuestra empresa, eh, así como el riesgo de, entre comillas, alucinaciones. Por eso, simplemente el RAG, pues básicamente es conectar un LLM a una fuente de datos mediante un módulo de recuperación y permite también al LLM, entre comillas, leer estos documentos privados a los que no ha tenido acceso en ese preentrenamiento y reduce las invenciones. Simplemente cómo funciona, de nuevo no me voy a detener mucho. El usuario realiza una pregunta. A mí siempre me gusta explicarlo con este ejemplo que es el retriever, el recuperador. Podemos interpretarlo como un bibliotecario al cual le pasemos una pregunta. Él va a buscar en su biblioteca de conocimientos y va a recuperar los documentos, los libros, entre comillas, más relevantes para contestar esa pregunta. Entonces, una vez tenemos esos documentos, aumentamos el contexto. Aquí esta es la parte de aumentar el contexto con esos documentos para responder a la pregunta, para que el LM pueda responder a la pregunta eh, según el contexto. Aquí simplemente era poner un poco más de detalle que realmente es un poco más, no se le pasa directamente una pregunta, al final el recuperador es un programa en el cual va a hacer una búsqueda, al final esto se está centrando en búsqueda vectorial, donde tenemos aquí una base de datos vectorial y como bien ha dicho antes Isabel, es la pregunta, por ejemplo, se transforma en una representación vectorial. No es realmente el texto, porque al final el ordenador no puede procesar un texto, sino que se convierte en un vector que encapsula toda esa carga semántica por ejemplo, de la pregunta para encontrar cuáles son esos documentos que también están, digamos, transformados en vectores, que son más similares. Y básicamente es eso. Entonces, vamos a centrarnos un poco más en la parte de DB Research, que es lo que venimos trabajando en las últimas semanas, y cuál es nuestra propuesta de solución. Al final va a ser un sistema multiagente implementado en el framework Spade, como ya hemos comentado, y el objetivo básicamente es automatizar el ciclo completo de investigación. Es un proceso en 4 pasos. El primero es la consulta del usuario, descomponerla y crear un plan. Recopilar, el siguiente paso es buscar información, recopilar y extraer información, por ejemplo, de múltiples fuentes, como puede ser la búsqueda en Google o búsqueda de artículos en Archive o en Wikipedia, etcétera. Y los últimos 2 pasos serían generar un informe estructurado con las citas verificables respecto a las fuentes recuperadas y un módulo también de crítica que al mismo tiempo ese informe va a ir criticándolo hasta que llega a un punto en el que, digamos, está conforme. Entonces tenemos al final un informe, entre comillas, mucho más rápido de lo que podría hacer un humano y verificable mediante las citas que se incluyen en el documento. Entonces, esta es la arquitectura que proponemos. Sé que hay mucho texto ahora mismo en pantalla y entonces lo que vamos a hacer es ir descomponiéndolo, ver paso por paso qué es lo que está pasando. Bien, entonces el usuario realiza una pregunta, propone un tema de investigación y el agente planificador lo que va a hacer al inicio no es empezar directamente a hacer el plan, sino pedirle al usuario, si es necesario, clarificación. Es decir, si hay cosas sobre las que necesita especificar un poco más, va a ir haciendo preguntas hasta que tiene claro, tiene más acotado cuál es el tema de investigación. Y una vez esa fase ya está realizada, propone un plan. Este plan se devuelve al usuario que puede realizar modificaciones o aprobarlo. Y una vez se aprueba el plan, ya sea a través de modificaciones o directamente aprobándolo, ese plan pasa al siguiente paso, que es la parte de investigación. Entonces tenemos un agente coordinador que va a descomponer ese plan en diferentes consultas y esas consultas se van a pasar, por ejemplo, esas N consultas se van a pasar a
N agentes, subagentes de investigación. Entonces, esto es un proceso que es totalmente paralelizable, porque al final van a ser consultas que no estén interrelacionadas y cada subagente lo que va a devolver es el resultado, sus findings, los resultados al agente coordinador de nuevo. El agente coordinador lo que va a hacer es, entre comillas, aglutinar esos resultados y pasar esos findings al final a la última parte, que es la de redacción. Al final, un agente se va a encargar de redactar el informe, que va a pasar a otro agente que lo que va a hacer es realizar una crítica a ese informe. Porque es muy sencillo. Realmente, un LLM, hacer un one shot, o sea, un informe, redactarlo a la primera bien, es raro que lo haga. O sea, es normal que haya secciones en las que, por ejemplo, pueda haber incoherencias con otras secciones. Entonces, con esta parte es lo que intentamos solventar, que vuelva otra vez el feedback a la gente eh, y lo reajuste. También esta parte que veis aquí, el agente redactor puede volver hacia atrás, hacia la parte de investigación, si considera que no hay información suficiente para, por ejemplo, redactar una sección. Si, por ejemplo, es necesario realizar una pequeña investigación sobre un cierto tema. Y una vez este ciclo, que obviamente no es infinito, esto se puede configurar para que no sea infinito, al final se genera el informe. Esto es la parte, esto es la arquitectura, digamos, de manera simplificada, simplemente para que veamos de manera muy visual cómo es lo que ya venimos explicando en los últimos minutos. El usuario la pregunta, la parte de clarificación, se genera el plan pasa a la parte de investigación, que consiste en obtener findings sobre diferentes temas, y luego la parte de redacción y crítica, y se genera el informe. Bien, este sistema multiagente lo vamos a evaluar respecto al Deep Research Bench, que es el benchmark de referencia para evaluar y comparar agentes de Deep Research, como por ejemplo pueden ser los que están implementados por OpenAI o otros que son open source, o por ejemplo el de Gemini, el de Google. Entonces, este benchmark contiene 100 tareas complejas que están, pues, en nivel de doctorado, o sea, son temas de investigación a nivel de doctorado, en 22 campos distintos. Entonces, hay dos métricas. La primera es sobre la calidad del informe, que hay diferentes submétricas, que sería profundidad del informe, coherencia, legibilidad, relevancia, y la otra métrica sería la fiabilidad de las citas, es decir, la precisión con la que se cita, la verificabilidad de las citas, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Evaluar nuestro sistema de manera objetiva respecto a un benchmark que es el de referencia, y podernos comparar contra el estado del arte. Así podríamos validar la calidad y fiabilidad de nuestros resultados. Entonces, ya para acabar, como Next Steps, respecto al primer problema, que no hemos comentado mucho, está en una fase muy inicial de momento, y estamos en una fase en la que realmente tenemos que hacer investigación sobre ese ajuste de parámetros. Y respecto a lo que hemos comentado de la parte de Deep Research, pues el next step obvio y lógico es implementar esta arquitectura y evaluar con respecto a este benchmark. Eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos y ya está. Muchas gracias, Olaf y Antonio. Vamos a abrir el turno de Sí. preguntas. Creo que Héctor tiene que preguntar algo. Adelante, Héctor. Hola, hola, Antonio. Bueno, primero felicitaros por el trabajazo que os estáis pegando. Lleváis 2 meses con nosotros y vamos, es evidente que os habéis entregado muy bien en el grupo de Javier Palanca, que es vuestro coordinador. Que, bueno, los viernes suele estar dando clases, aquí sí que no está y no os ha ayudado nada, pero vamos, lo habéis hecho fenomenal. Vale, felicitaros por esa parte. Y nada, ya hablaremos más cositas, pero mi pregunta es un poco eso, la última diapositiva de Ola.
el next step, ¿no? A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque genera un informe, una implementación de la arquitectura, pero ¿qué es lo que van a esperar IDIME y Nunsis, ¿no? Porque en realidad esto es un proyecto en colaboración con empresas, ¿no? Y al final hay que sacar un producto, entre comillas, y con base científica, que es lo que estáis haciendo vosotros, y un poco para que nos explicarais qué es lo que esperan o qué es lo que vamos a conseguir al final, o que esperamos conseguir al final del proyecto. Claro. Sí. Sí, esa es una pregunta bastante importante, porque yo a veces también la tengo, porque todavía no tenemos específicamente claro más que, por ejemplo, Nunsis tiene un sistema que es Bekai, que Bekai es básicamente una interfaz de chat con RAG de documentos de empresa, ¿vale? O sea, la idea básica es esa. Entonces, lo que quieren hacer es conectar su sistema de RAG con nuestro sistema de investigación profunda. Eso por una parte. Porque de esta manera, digamos, ellos solo tendrían que interactuar con nuestro sistema multiagente para poder realizar esa investigación profunda que ellos ahora mismo no tienen. Y creo que es interesante porque no es solo investigación a nivel de búsqueda web, que está bien y es lo que normalmente se hace, sino también investigación profunda incorporando tanto búsqueda web como sobre los documentos de una empresa. O sea que al final eso por esa parte sería la parte del Deep Research, y por la otra parte del ajuste de parámetros, eso sí que está más centrado en lo que necesitan IDIME, que es, si no me equivoco, porque de momento estamos en conversaciones y Estamos empezando el proyecto, sí. Sí, y no está del todo definido como tal, pero a ellos, por ejemplo, les llega una... O sea, al final la impresión que hacen ellos es sobre aleaciones de metal, es impresión aditiva sobre aleaciones de metal. Entonces, por ejemplo, cuando te llega una aleación nueva de la que no has hecho ningún experimento ni has hecho ningún ajuste, ¿qué parámetros pones? Por ejemplo, o sea, en ese tipo de impresión, básicamente se ponen unas capas de polvo y va pasando un láser, básicamente un escáner, y, por ejemplo, la velocidad del escáner va a influir en cómo va a ser la impresión, el diámetro del láser va a influir en los resultados, y al final, pues eso es intentar verificar, intentar optimizar los parámetros para... de momento creo que es minimizar la porosidad. O sea, que, por ejemplo, no haya huecos, porque con ciertos parámetros, por ejemplo, se producen huecos a la hora de imprimir el material, y entonces la pieza queda con huecos y no es lo deseado. Y entonces eso es una cosa que no hemos explicado porque no queremos adentrarnos mucho por si varía un poco a lo largo del próximo mes. Pero la idea creo que es esa, si no estoy, sí creo que estoy bien encaminado. Sí, yo creo Sí. que sí. Pues nada, mucho ánimo, muchas gracias Muchas por el gracias. trabajo y bueno, un comentario tonto que habéis dicho Sí. que somos un instituto, somos una fundación, pero con todo el trabajo Sí. que estáis haciendo podéis decir lo que queráis, ¿sabes? Es broma, no es broma. Muchas gracias por todo el trabajo y bueno, si hay más preguntas, adelante. Gracias a ti. Bueno, a ver si tenemos una pregunta de Rafael Berlanga. Vale, adelante, Rafa. Estás muteado, creo. Estás muteado, sí. Ahora. Ahora. Vale, muy bien. Bueno, enhorabuena por el trabajo, es un trabajazo. Mi única preocupación, supongo que no lo habréis valorado, ¿no?
que es la cantidad de frameworks que existen actualmente, de agentes, multiagentes, gráficos, sin gráficos. Bueno, te puedo enumerar porque nosotros tenemos una lista que es enorme, ¿no? Está Kestra, está N8N, está... Bueno, ahí hay una vorágine porque ven que es el año de los agentes y por tanto pues todo el mundo se ha lanzado a hacer estas plataformas. De hecho, nosotros colaboramos, por ejemplo, con una empresa aquí de ciberseguridad y también se han hecho su propia plataforma. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué tiene de nuevo o qué innovación tiene esta plataforma frente a otras plataformas? ¿Y por qué no habéis decidido coger una plataforma que ya exista de open source y trabajarla, ¿no? Vale. Bueno, pues Vale, contestas tú, Antonio, si quieres, por sí, no acaparar. si me dejo algo, pues respondes tú. A ver, principalmente lo he hecho en la presentación, creo que esta plataforma te permite, una de las cosas que te permite hacer que otras no es integrar agentes tradicionales, agentes que no son LLM, que no tienen un prompt, sino son, pues, no sé, por ejemplo, un agente IoT que está corriendo en una Raspberry Pi tomando datos de un sensor de algún tipo, ¿no? Pues nuestros agentes LLM se podrían comunicar con ese agente, también hecho en Space, sin tener que pasar por una API o por algún otro tipo de tubo intermedio, sino directamente una comunicación de agente a agente. Ujú. Principalmente Ok. es eso, como es una plataforma que nace para crear agentes ya tradicionales hace bastante tiempo, como dije, hace más de 20 años, pero creo que hace unos 6 o 7 se pasó todo el desarrollo a Python y ahora pues se puede instalar en cualquier entorno de Python. Ujú. Y toda esa herencia de esos agentes que ya tiene integrados, pues simplemente se le añade la capa de los LLM. Ya. Pero, a ver, imagina que yo soy una empresa y quiero meter una Espera, plataforma Sí. Rafa, te contesto un poquito, que igual ellos no tienen el contexto. Como decían, SPAY no tiene más de 20 años. Es una plataforma para desarrollo de sistemas multiagente. Ahora, últimamente, Ujú. como tú muy bien planteabas, no están saliendo muchas frameworks para orquestación de agentes LLM solo. ¿Vale? Han sacado también lo que es el estándar MCP o el A2A, ¿no? Que están bien. Nosotros los hemos integrado ya también aquí, pero esta es una plataforma genérica que ahora lo que permite también es la integración de agentes en el que el core, ¿no? de la gente para hacer el matching entre las percepciones, ¿no? Los objetivos y determinar las actuaciones de la gente, pues puedan ser también el LLM o puedan ser técnicas tradicionales de inteligencia artificial como las que hemos utilizado siempre. Vale, Entonces, vale. se Ahora puede hacer entiendo. orquestación, pero puedes hacer coreografía. Nosotros incorporamos mecanismos de negociación automática, incorporamos Sí. organizaciones virtuales, incorpora todo. Es que aquí se está reinventando la rueda con esto de la Agentic AI, ¿no? Sí, entiendo. Entiendo Pues, que ya teníais una plataforma multiagente y la habéis sí. dopado ahora con el LLM. Ahora la estamos extendiendo con esta explora. ¿Qué es lo que pasa Vale. también, en mi opinión? Hay dos plataformas que seguramente hay muchas que funcionan bien ahora, ¿no? Pero muchas están desarrolladas por startups. Y a saber si mañana funcionan o dejan de estar mantenidas. Detrás de Autogen está Microsoft, detrás de ADK está Google. ¿Vale? Entonces, estas son dos plataformas que se supone que también tienen más soporte, pero nosotros es que esta, ya te digo, llevamos 20 algunos años desarrollando y todo esto de los agentes, pues llevamos unos desde el 2000 o Sí, hombre, más sí. Lo sé. trabajando en esto. Por eso estamos utilizando esta plataforma Vale, y perfecto. también en la otra. Pero bueno, es una pregunta que les van a hacer en todos los sitios. Sí, seguro. Sí. No, pero es que cada semana sale una nueva. Sí, por eso es que es una locura. Esto es una locura. Y hay algunas que van muy bien, ¿eh? Es decir, no es una Sí. crítica a las que hay. Ahora, siempre son sistemas cerrados. Para hacer sistemas abiertos, yo no he visto aún ninguna que no sea Space que te permita, ¿no? O de las clásicas de sistemas multiagentes que no incorporan la parte de LLMs que te permitan hacer sistemas abiertos. Muy bien. Pues muchas gracias y enhorabuena por el trabajo.